Muchas gracias. Pues antes que nada agradecer la invitación a la Academia Mexicana de Medicina. Es un honor para mí estar hoy con ustedes. Gracias, doctora Vilar, gracias, doctor Meneses, pues por darme la oportunidad de compartir el día de hoy con ustedes un poco de nuestra experiencia. ¿Cuál era el contexto al que nos enfrentábamos y qué datos teníamos publicados? Como cuando mencionó la doctora Vilar, iniciamos con este reto. Pues bueno, básicamente lo que sabemos es que la mortalidad para pacientes con cáncer es mayor en los países de ingresos bajos, medios y medios altos, y México pues está en esta estadística. Por otro lado, sabíamos que los pacientes oncológicos, por múltiples razones, se consideran pacientes inmunocomprometidos. También había publicaciones iniciales donde nos compartían que los pacientes oncológicos tenían una mayor susceptibilidad comparado con la población normal de poder tener una infección por COVID-19 y eso los hacía vulnerables. Por otro lado, pues teníamos el reto de tratar dos enfermedades en tiempo real y había en ese tiempo muy poca información sobre cuál era la repercusión del tratamiento oncológico clásicamente agresivos en la infección de estos pacientes cuando la tenían por COVID-19. ¿Qué información teníamos un poco más sobre estos temas? Bueno, sabíamos que había un curso clínico de la infección de COVID-19 donde había un periodo asintomático, donde los síntomas iniciaban más o menos en 10 días a partir del contagio y donde la severidad del cuadro posiblemente se iba a presentar 8 o 12 días después de iniciado el cuadro clínico. Con lo cual, para nosotros como oncólogos médicos, era prácticamente una limitante para el tratamiento sistémico, sobre todo porque la mayoría de nuestros tratamientos, sobre todo con quimioterapia, pues tienen justamente el nadir entre los 14 y los 15 días de aplicados. Es decir, la disminución de la cuenta de neutrófilos en ese momento. Y por otro lado, sabíamos, como ya lo comentó la doctora Vilar, que había mucha inquietud sobre el incremento en la mortalidad para los pacientes postquirúrgicos. Empezaban a salir algunas publicaciones sobre los pacientes oncológicos su mortalidad era mayor, los adultos mayores como factor de riesgo para complicación y las comorbilidades. Lo cual nos representaba, ya lo mencionó la doctora Vilar, pues una limitante para nuestro tratamiento quirúrgico. Y en publicaciones previas que tenemos del instituto sabemos que alrededor del 15 y el 25% de los pacientes tienen cuando menos una comorbilidad. Y por otro lado, el 25% de los pacientes que atendemos hoy es un adulto mayor. De tal manera que adicional a todo este contexto teníamos mucha evidencia de que el retraso en el tratamiento oncológico disminuye la supervivencia global de los pacientes. De tal manera que las recomendaciones internacionales, sobre todo de la Sociedad Americana de Oncología y de la Sociedad Europea de Oncología, pues ellos empezaron a emitir recomendaciones en las cuales pues la primera era retrasar los tratamientos no urgentes, cambiar tratamientos intravenosos a orales, ajustar la posología de algunas terapias sistémicas para permitir un periodo mayor entre cada una de ellas, diferir cirugías, se puso en la mesa, el seguimiento de pacientes a través de telemedicina, suspender incluso algunas terapias tanto inmunológicas como de terapias biológicas y terapias blanco, con lo que para nosotros son consideradas terapias de alto costo, y la recomendación de enviar a cuidados paliativos tempranos. Pero resulta que cuando nosotros analizábamos a qué se referían estas guías con no urgentes, pues ellos manifestaban que estos pacientes urgentes eran pacientes con enfermedad metastásica y localmente avanzada, es decir, el 70% de la población que recibimos en el instituto, pacientes con intento curativo de 10 al 20% de los pacientes que recibimos anualmente y pacientes con tumores de proliferación alta. Y aquí es importante mencionar que la epidemiología europea y anglosajona es un poco diferente a lo que vemos en América Latina, por lo cual tenemos esta población definida como de mayor alto riesgo de progresión y de recaída, por lo cual pues no quedaba de otra más que continuar con nuestra práctica clínica. Tuvimos que hacer estrategias. La primera estrategia que decidimos es educar a nuestros pacientes y a nuestros familiares
y para eso todo el grupo de residentes del instituto nos ayudó prácticamente en una batalla 1 a 1 para que cada paciente que estuvimos viendo durante ese periodo tuviera acceso a la información, educación y recomendaciones y sobre todo un número de contacto donde pudieran avisarnos de alguna situación de este tipo. También en el departamento tuvimos que separar a los pacientes en nuestros 3 grandes grupos. Aquellos pacientes como supervivientes, es decir, pacientes que no tienen tratamiento activo, con lo cual pues tomamos la estrategia de diferir las citas de vigilancia, ya lo comentaba la doctora Vilar. También el surtimiento de recetas, que era otro motivo de consulta para acudir al instituto, lo definimos por 3 o 4 meses, que no es la práctica habitual. Nos subimos inmediatamente al tema de la telemedicina, desde citas por videoconferencia hasta contacto telefónico para dudas o reprogramación de citas y algunas contestaciones vía correo electrónico. Y los tratamientos con terapia activa, es decir, que se encontraban bajo tratamiento en ese momento, pues los dividimos en aquellos con intento curativo, que como ya comenté, decidimos continuar el tratamiento oncológico, y aquellos pacientes con tratamiento paliativo donde sumando esfuerzos, que lo va a comentar la doctora Allende, pues nos subimos a los cuidados paliativos tempranos, que es una recomendación ya aceptada. Y nuestro último grupo fue qué íbamos a hacer con aquellos pacientes oncológicos que tuvieran una infección por COVID. Entonces, desde el punto de vista oncológico, recordar que aquí estamos manejando 2 enfermedades, el COVID y la parte oncológica, decidimos consensar los siguientes códigos para agilizar la atención de estos pacientes con cáncer y su enfermedad por COVID, de manera tal que el código verde para nosotros representaba a un paciente superviviente, es decir, sin actividad tumoral, el código amarillo representaba a un paciente con enfermedad avanzada y el código rojo representaba a un paciente que se encontraba en terreno paliativo. Adicionalmente a esto, teníamos que considerar otras variables, las que ya estaban pues para este momento un poco más sólidas en definir la mortalidad por COVID-19, que eran los rangos de edad, que nosotros los dividimos en 3, menores de 50 años, entre 50 y 70 y mayores de 70 años, y en definitiva también el número de comorbilidades que tenía nuestro paciente y si ya estas comorbilidades estaban controladas o no controladas. Para nosotros fue todo un reto como oncólogos. La oncología no suele ser una especialidad que maneje emergencias y nos tuvimos que literal transformar y nos tuvimos que reinventar. Para eso todo el grupo y todos nuestros compañeros y nuestros residentes, pues participamos porque ahora el reto era cómo haces operacional este código, porque una parte es tenerlo en el papel y otra es que en el instituto fuese operativo. De manera tal que pues la entrada de los pacientes con nosotros es en atención inmediata. Ahí el equipo de infectología identificaba a un paciente sospechoso con COVID-19, inmediatamente se soltaba una alerta al jefe de guardia. Ese jefe de guardia pues se comunicaba prácticamente en tiempo real con un resumen que se diseñaba con los factores que ya les mencioné, considerando las comorbilidades. Localizábamos al médico tratante para que el médico tratante participara en la decisión. Consensábamos esta determinación del código y el compromiso con el equipo de infectología fue hacer esta comunicación oficial en un tiempo no mayor a 60 minutos. Una vez que teníamos este código, el equipo, la comunicación la hacían oficial a través con el equipo de cuidados paliativos y finalmente pues se asignaba. Y todo esto, pues en definitiva utilizamos herramientas tecnológicas para poderlo hacer fluido y poder responder a los tiempos del compromiso. En un análisis preliminar sobre cuánto relacionaban estos códigos con determinar realmente la mortalidad de nuestros pacientes, es decir, si los estábamos seleccionando de manera adecuada, pues lo que encontramos es que de forma significativa sabemos identificar muy bien aquellos pacientes que a pesar de tener cáncer se van a recuperar con los cuidados que el equipo de infectología y terapia intensiva brinde. Tenemos un área de oportunidad en aquellos con amarillo, siempre la toma de decisiones es difícil, y también el rojo, pues creo que progresivamente mientras aumentemos la muestra podremos identificar mejor a estos pacientes.
Por otro lado, también tratamos de identificar algunos factores de riesgo asociados a mortalidad por COVID en aquellos pacientes que estuviesen recibiendo terapia sistémica. Y contrario a lo que dice la literatura hasta el momento, nosotros identificamos que tener tabaquismo activo podía aumentar este riesgo. Estamos hablando de un hazard ratio de 3.5. Tener hipoxemia al momento de tu llegada a atención inmediata menor de 85 te confería un riesgo de 2.5. Y tener la presencia de enfermedad metastásica también te conferiría un riesgo de 2.5. Mientras que lo publicado en la literatura hasta el día de hoy, la última revisión fue diciembre del 2020, pues encontramos que el cáncer de pulmón parece conferir un poco de mal pronóstico, el tabaquismo, el ingresar a una unidad de terapia intensiva, el tener quimioterapia puesta, que nosotros no encontramos esa variable, el tener hipertensión, que tampoco encontramos esa variable, y curiosamente la edad, que para nosotros, a pesar de haber hecho el ajuste multivariado, por lo menos lo que llevamos de datos hasta el momento, tampoco fue una variable que definitoria para poder morir por cáncer y COVID bajo un tratamiento sistémico. Entonces, ¿qué aprendimos para concluir mi presentación? Pues lo que aprendimos es que el trabajo en equipo es vital. Esto no hubiera sido posible si no hubiésemos trabajado en equipo. Otra cosa que aprendimos es que es muy importante que la información que se genere en otros contextos la tenemos que adecuar a nuestro contexto particular. La evidencia todavía sobre cáncer está en construcción y esperemos que nosotros como grupo podamos aportar a la generación de conocimiento en este sentido. También lo que siempre hacemos en cáncer es la educación para el paciente y la familia. La telemedicina hoy en día va a empezar a ser parte, por lo menos en oncología, llegó para quedarse y en definitiva, hoy hay que continuar con el tratamiento oncológico. Muchas gracias, doctora Vilar. Muchas gracias por escucharme. Gracias, doctora Cabrera. Creo que ha sido una presentación extraordinariamente clara y que no solo refleja el trabajo que se ha realizado en conjunto y liderado en esta parte por el grupo de oncología, sino que estoy cierta que es una información que se tiene que ir perfeccionando porque me parece que hay mucho que se pueda aportar. Para continuar, la doctora Silvia Allende, que es jefe del Departamento de Cuidados Paliativos del hospital, nos va a presentar qué ha representado todo esto de los cuidados paliativos y la atención de estos pacientes con cáncer y COVID, entendiendo que una proporción elevada de los pacientes que nosotros vemos en el hospital y aquellos que han tenido COVID no ha sido la atención, se encuentran en un terreno paliativo. ¿Cómo nos enfrentamos particularmente en un principio a qué eran estas definiciones de paliativos para unos y otros? Adelante, doctora Allende, por favor.